Buenos días. Buenos días, profesor, ¿cómo le va? Buenos días. Muy bien. ¿Cómo han estado? Bien, gracias a Dios y usted, profesor. Bueno, muy bien. Me alegra nuevamente estar aquí con ustedes después de, creo que 4 meses, ¿cierto? Mayo. Creo que la última clase fue el 5/4 del 2021. Estamos en el mes 8, 3 meses. Vamos entonces rápidamente a tomar la asistencia. Vamos a iniciar con Giancarlo Algarín. Presente, profe. Adriana Álvarez. Presente, profe. Andrea Álvarez. Carlos Arrieta Sáenz. Carlos Arturo Arrieta Sáenz. Carlos Andrés Arrieta Vallejo. Presente, profesor. Carlos Carval. Presente, profesor. Kevin Cárdenas. Luis de la Espriella. Presente. Brian de la Rosa. Presente. Alejandra de la Torre. Presente. Wilson de Ávila. Gustavo Echeverri. Daniela Estrada. Presente. Sara Garcés. Miguel Giraldo. Presente. Andrea Giraldo. Presente. Abimael Hernández. Presente. María Herrera. Presente. Nicolás Julio. Nicolás Julio. Nicolás Marimón. Presente. Eduardo Martínez. Jorge Martínez. Jan Medina. María Narváez. Presente. Laura Narváez. Presente. Daniela Navarro. Daniela Negrete. Juan Orozco. Presente. Juan Orozco. Aiken Ortega. Presente, profesor. Jamer Pérez. Jamer Pérez. Lenis Pimienta. Luis Ponce. Presente. Alfonso Puerta y Mitola. José Quirós. Presente. Juan Ruiz. Javier Rumier. Santiago Santa. Presente. Edilber Profe Torregrosa. Juan Ruiz, me llamo. Juan Ruiz. Edilber Torregrosa. Jesús Torres. Presente. María Valdelamar. Presente. Oscar Vázquez. Presente. José Vergara. José Vergara. Bueno, creo que esta es la última lista que había hasta el momento de la suspensión de los encuentros sincrónicos y la bajé, la actualicé, así que si aún persiste alguien por fuera de la lista, por favor me lo comenta. Profe, disculpe, es que yo entré cuando ya me había llamado Carolina Álvarez.
Andrea Carolina, esa. Ahora sí. Gracias. Bueno. ¿Alguien más? Bueno, anoche les envié todas las grabaciones del curso, todos los encuentros sincrónicos que hemos tenido. Creo que ahí está un buen material para las personas que deseen repasar, que deseen actualizarse, que deseen recordar. Tiene todo lo que hemos dado en este periodo sincrónico correspondiente al primer periodo académico del año 2021. Si alguien tiene alguna pregunta. Profe, usted me mandó eso personal a cada uno al correo. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Yo después como que le escribiré para darle mi correo porque no me llega información del curso ya. Pero revisa, creo que él lo envió como 10:30 de la noche. Yo lo envié tarde, sí. Ya bastante tarde. Okay. Y No, los envié todos para que todos tengan el mismo referente. ¿Sí? sí, no, le pregunto porque yo siempre tengo mi correo abierto. Ahora mismo lo veo y no tengo información. Bueno, Ahí yo después le escribo por WhatsApp y no, mire que el correo del curso es hidrología 2021 @gmail.com. Hidrología 2021 @gmail.com. Envíe un mensaje allí para yo vincularlo. Gracias. Aquí está el correo del curso, lo acaban de ver. Aló. Sí, Bueno, entonces envíeme aquí un correo para yo vincularlo. Aquí ayer les envié los, los distintas grabaciones que tenía del curso. Aquí están, todas las clases se las envié. Entonces, Abimael me rebota. No sé si es que tiene dos correos. Aquí están todos los alumnos a los que les envié. Entonces, si persiste alguien, me manda el correo, por favor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? pues creo que por ahora no, profesor. Bueno, entonces, lo que recibí de el reingreso a clase es que hay 2 semanas para repaso. Considero que es bastante las 2 semanas, dado que creo que pueden repasar con las grabaciones. Sin embargo, eh, vamos a dedicar estas 2 clases, la de el día de hoy y la de
el día jueves a ponernos en contexto con lo que se había dado y en los últimos temas que habíamos dado para poder seguir avanzando. Retomar el curso. Vamos a ver, por ejemplo, qué era lo que habíamos dado, qué fue lo último que dimos. Entonces, las últimas dos clases fueron las del 4-29 de enero, febrero, marzo, abril 29 y las de el 5 de mayo. El 4 de mayo son las dos últimas clases que vimos. Sin embargo, pues yo les envié todas las grabaciones que tengo, en la cual hubo presencia de estudiantes, porque yo grabé todas las clases, aún las que no asistieron, las grabé todas. Todos los días asistí a clase durante todo este tiempo, en unos 5 minutos más o menos, y grabé todos los días los periodos de clase que me correspondían. Acuérdense que los seguimientos lo que buscan es un mecanismo. ¿Están escuchando? Voy a quitarle la voz a la grabación y digamos que esta fue la penúltima clase. Miremos, por ejemplo, qué dimos. ¿Qué fue lo que dimos? Empezamos con la precipitación, la variabilidad de la precipitación. Eso fue lo que de las clases que vimos, ¿sí? Profe, disculpe. Sí, señorita. Los videos que usted envió no me permiten verlos, entonces le doy en solicitar acceso Sí. y dice que no se puede solicitar el acceso. Caramba. ¿Será que los monto en YouTube? Todo el mundo puede entrar. Sería lo mejor. Bueno, pero ¿por qué no dan acceso? Ustedes tendrían que mandarme un correo, ¿no? Y yo les doy acceso a todos. No les solicita que me manden una autorización. Sí, profesora, a mí sí me da la opción de pedirle autorización. Sí, pero cuando le envíe la autorización me sale, no se puede solicitar acceso. A Debe mí, ser pues, que yo no le he personalmente. contestado. ¿A qué correo? Debe ser que no. Vamos a revisar un momentico si alguien solicitó acceso. ¿Sí? Pero eso creo que pasa con el último video. Los primeros si deja, el penúltimo si deja, y los otros creo que también. El último es el que dice que no El deja último. enviar Sí, solicitud de acceso. vamos entonces a ingresar. Aquí debería haber acceso, solicitud de acceso de ustedes, ¿no? Porque estoy desde el correo institucional, pero no veo que ninguno ha solicitado acceso. Yo se lo acabo de enviar, profesor. Yo Debe también le ser que envié. está en el otro correo. El personal. No, porque yo lo envié al del curso. Debería estar en el del curso.
serán estos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo ahora que termine la clase le doy acceso a todo ya para que tengan acceso a todos los correos, a todos los videos. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, una sugerencia, ¿por qué mejor en vez de, digamos, subir, aceptar persona por persona, no crea una carpeta compartida y ahí va subiendo los videos? Que no tenga ese trabajo de ir aceptando persona No, por bueno, los puedo montar en YouTube, en el canal que yo tengo y cualquiera. Lo que pasa es que ahí los consulta todo el mundo. Pero bueno, eso tampoco tiene ningún problema. Yo las puedo montar todas las clases. ¿Sí? En este caso dice que es el último video, el único que no. ¿Sí? Entonces, se los puedo montar en YouTube también. No, profe, o sea, todos los videos piden acceso, pero el último no deja enviar como que solicitud de acceso. Ok. Bueno, lo otro sí es crear una carpeta compartida también en, en el Drive de la universidad. Ok. Yo lo voy a montar en YouTube, ahí lo pueden mirar todos. No los quería montar porque, bueno, ahí hay mucha más gente. Entonces hay muchas cosas que son muy de la universidad y no quería que quedaran ahí. Pero por ahora o crear la carpeta compartida, la que me sea más fácil. En Drive. En el Drive del correo institucional de la universidad. ¿Sí? Ok, Ok, profesor. cuénteme. No. Sí. Que le iba a decir que está bien. ¿Está bien que lo del Drive o lo monto en YouTube? En YouTube todo el mundo lo puede mirar sin Ok. problema y son fácil de verlo en cualquier celular, no tiene problema. Esa es la ventaja que tiene YouTube. ¿Sí? Y lo otro en el Drive. Igual lo voy a montar en los dos. Voy a montar creo que los últimos. Ustedes los tienen todos, los anteriores, porque igual yo se los iba enviando uno por uno. O sea que deben tenerlos. No sé si el último es el único que no les envié en su momento. Porque yo los bajé también porque el Drive de Meet que le comparten con la universidad también tiene un límite. Y hubo una circular ya el semestre pasado que decía que no debíamos dejar las grabaciones tanto tiempo porque se recargaba el sistema y el mismo sistema automáticamente después de determinado tiempo lo borra. Entonces yo opté por bajarlos. Todas las clases las voy bajando y las tengo grabadas. Bueno, pregunta.
Por ahora no, profesor. ¿Alguien ha llegado después a la clase? Yo, profesor. Nombre. Giancarlo Medina. Bueno, estábamos mirando lo último que habíamos visto en las dos últimas clases. Habíamos estado hablando del tema de las precipitaciones, de cómo la precipitación varía, ¿sí? La precipitación es variable, ¿sí? Y vimos un cuadro de precipitación diaria donde se muestra cómo la precipitación tiene un componente muy heterogéneo, no es homogéneo, donde tiene unos máximos, unos mínimos, con ciertos periodos se dan ciertos comportamientos y estábamos viendo como ejemplo la precipitación diaria de la estación del aeropuerto. No está ¿Aló? compartiendo. Profesor, disculpe, ajá, no está compartiendo. La pantalla. Profesor, Sí. también En el grupo Daniela Navarro Huelvas no puede decir presente porque no tiene micrófono. le están hablando Entonces, Daniela Navarro y Eduardo, como que no tienen micrófono y le escribieron en el chat. Vuelvas. sí, Daniela Navarro Huelvas. Y Eduardo también, David Martínez. Eduardo. David Martínez Galvis. Ok. Listo, vamos entonces a compartir la pantalla. Ahora sí. Sí, señor. Bueno, entonces, ahora sí estamos viendo. Aló. Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, aquí voy a basarme en las clases anteriores para hacer el repaso, las dos últimas clases, y estoy tomando el video que les envié de la clase pasada, de las dos clases últimas, donde habíamos estado hablando de las precipitaciones. Le quité el sonido al video para poder hablar sobre él. Entonces estaba viendo que las precipitaciones diarias son muy variables. Tomamos aquí una gráfica de la estación del CIOH aquí en Cartagena, de todas las precipitaciones desde el año 2004 al 2013, y hacemos un análisis de cómo las precipitaciones varían y son en un rango bastante amplio, donde hay lluvias tan pequeñitas como 3.1 milímetros y otras mucho más grandes, hasta el orden de 153.3 milímetros, pero también se dan en valores mucho más grandes. En Cartagena se han dado precipitaciones diarias de más de 220 milímetros. Entonces, miramos aquí el tema, cómo la precipitación es variable. En este caso estamos viendo la variabilidad en el tiempo, pero también es variable en el espacio.
hablábamos de que hay zonas donde la precipitación pueden tener 500 milímetros al año. Sin embargo, hay otras zonas que pueden tener entre 1000 y 1500, como el tema de la costa atlántica, y valores tan altos como de 4000 a 9000 milímetros en zonas como el Chocó. Todo esto pues ya lo vimos, ¿sí? Como la precipitación varía a lo largo del espacio y a lo largo del tiempo. Para esto les mostré unas gráficas de cómo en el departamento de Bolívar, cómo varía la precipitación y también cómo varía la precipitación en el país, que existen unos atlas climáticos en Colombia, donde están representadas todas las magnitudes y la variabilidad de la precipitación. También hablamos de que las precipitaciones tienen un valor normal, y ese valor normal es lo que es la media. El valor normal es la media de todas las precipitaciones que se dan, y que también existe una variabilidad mundial de esos valores medios. Se dice que se tienen promedios aproximadamente de 700 milímetros al año en todo el mundo como valores promedios anuales, pero existen zonas donde prácticamente no llueve, con valores de 0.5 milímetros, como hay otras zonas donde llueve hasta el orden de 12 metros al año. Entonces, lo que se mostraba aquí es la gran variabilidad que tiene la precipitación, tanto en el espacio como en el tiempo. Para ir repasando, y les decía que para el caso específico de Cartagena, pues se han presentado valores hasta del orden de 210 milímetros. Todos estos documentos que están aquí, yo se los envié a ustedes. Pero yo creo que justamente ese no. Creo que ese no. El de que está al lado de aplicaciones, sí, aplicaciones en hidrología. El de aplicaciones, el texto. Bueno. Entonces, la idea, estamos viendo, por ejemplo, la gran variabilidad de la precipitación. Vimos todo cómo son los registros en la estación del aeropuerto y en cualquier estación, como el IDEAN entrega la información, donde generalmente están los meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y existe un valor anual, que el valor anual para el caso de las precipitaciones es la suma de lo que cae durante todo el año. Se dan muchos problemas por datos faltantes, en los cuales muchas veces hay años donde hay pocos datos y aparece un valor anual al final. Ese valor puede estar erróneo, y si nosotros estos datos los tomamos tal como aparecen en el registro del IDEAM, podemos cometer muchos errores al hacer los análisis, porque van a quedar datos faltantes, y esos datos faltantes tenemos que ver cómo los reemplazamos, cómo los llenamos con una tecnología, sea que sea basado en datos promedios de cada mes, o que se pueda reconstruir con datos de estaciones aledañas. Entonces, estas son las gráficas típicas que nos entrega el IDEAN. Sin embargo, ya esta es una tabla procesada un poco, pero pueden existir años donde los datos son bastante dudosos, y entonces tenemos nosotros que hacer una reconstrucción de esos datos para poder hacer un análisis estadístico. Si obviamos eso, vamos entonces a tener unos valores posiblemente muy bajos,
que van a tender a hacer que la serie muestre una aparente tendencia que no va a tener, sino que esos datos son datos faltantes. Entonces, toda esa serie de elementos hay que tenerlos en cuenta cuando analizamos una serie para después no tener errores graves de interpretación, y generalmente se concluye que los datos, la serie hidrológica tiene tendencias y está en crecimiento, y lo que estamos es tomando unos datos que son incompletos, y como los datos son incompletos, los valores son más pequeños. Entonces eso hace que la serie tienda a dar un valor creciente generalmente, o decreciente, ¿sí? O sea, no muestra los valores promedios de la serie, sino que esos datos jalan el análisis estadístico hacia los valores que sean predominantes. Si yo en la serie tengo un valor muy alto, erróneo, entonces la serie me va a tirar cualquier ecuación que yo ajuste, esos datos altísimos me tiran la serie hacia el valor alto o hacia el valor bajo. Entonces es muy importante depurar las series para no cometer errores. Esto lo vimos, ¿sí? Fue lo que vimos en la penúltima clase. Vemos, estos son los registros originales que nos entrega el IDEAN cuando pedimos la información. Para este caso específico tenemos aquí valores mensuales de precipitación en 24 horas. Todo esto vemos, por ejemplo, cómo hay muchos datos faltantes, que pudiéramos entonces inferir que estos valores que aparecen no son valores confiables. Estos valores muy bajos son datos que hacen falta, especialmente cuando estamos hablando de valores máximos mensuales de precipitación en 24 horas. Podemos encontrar algunos datos faltantes en meses lluviosos. Por ejemplo, aquí en octubre de este año, vemos que en este mes de octubre no hay datos, ¿sí? Miremos a ver otro, por ejemplo, estos valores. Aquí sí tiene datos. En este caso, por ejemplo, diciembre y noviembre, que son meses lluviosos, no hay datos, por lo tanto es muy poco probable que estos datos sean creíbles como datos máximos anuales. También tenemos los registros de los valores totales anuales. Entonces, estos son los datos tal como nos los entrega el IDEAN, que nosotros tenemos que interpretar. También la información que da el IDEAN tiene una serie de códigos, y esos códigos son para determinar la calidad de los registros. Tendrá un código para ausencia de datos, otro para cambio de estación, etcétera, que aparecen aquí al lado, y estos son unos numeritos que te muestran la calidad de la información. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, profesor. Bueno, entonces muy rápidamente lo que habíamos visto en las clases anteriores. Seguimos. Todo esto son los registros del IDEAN. Ellos tienen registros de muchas variables, entre presión barométrica, temperaturas máximas, mínimas, brillo solar, precipitaciones máximas en 24 horas. También tienen las precipitaciones diarias y recientemente las precipitaciones horarias. Sin embargo, estos datos son más tediosos para obtenerlos. Los que más obtenemos con mayor facilidad y que están más retabulados son los datos de precipitaciones totales anuales. Se registran las totales que caen en un mes, y las precipitaciones máximas en 24 horas que registran el valor máximo en cada mes y el valor máximo en el año. Hay otros datos que no están disponibles, como son los registros pluviográficos, que en su gran mayoría están almacenados en unas bodegas que nadie les ha hecho
un análisis y que hay un trabajo muy grande por hacer, que es lo que nosotros muchas veces, en algunas tesis hacemos, donde tomamos esta información de los registros del papel donde se registra la información y hacemos los análisis correspondientes que nos sirvan para hacer proyecciones de ingeniería, diseñar obras, establecer comportamiento. Bueno, vamos a ver qué más hicimos. Aquí el tema de las lluvias, ¿sí? Las lluvias se pueden categorizar y seleccionar. Para nosotros hacer análisis de lluvia tenemos que tener una selección de las lluvias. Entonces, hay unas clasificaciones. Vemos qué es, vamos a ver aquí qué es. En este caso, las lluvias puntuales son las que mide cada aparato, cada equipo mide determinada lluvia en un sitio y ese sitio es lo que le denominamos lluvias puntuales. Pero esas lluvias hay muchas en el país, hay muchos sitios, hay unos planos del IDEAN donde están registradas todas las lluvias. Entonces aquí hablamos de cómo están las lluvias registradas en todo el país, cómo se distribuyen, qué tipos de estaciones hay, quién las mide. En este caso, por ejemplo, es el IDEAN quien se encarga de registrar las lluvias. Y esos son los datos que nosotros necesitamos para hacer cualquier proyección. Estamos aquí hablando también hablamos de los hietogramas de lluvia, que es una gráfica de la precipitación en milímetros en función del tiempo. Generalmente vemos esta gráfica, pero para el caso específico de Cartagena, las lluvias tienden a ser mucho más sesgadas hacia la izquierda que las normales en otras regiones del país. Nosotros tenemos unas lluvias muy intensas y donde la mayoría de la lluvia cae en menos del 30% del tiempo. Por eso nosotros tenemos unas lluvias demasiado intensas. Hablamos también del hietograma de lluvia. Vemos aquí cómo esta última gráfica que se dibuja es una gráfica que corresponde más aquí a la región de Cartagena, la zona de Cartagena, la que es más sesgada hacia la izquierda, y la otra que es una lluvia media, que es lo que generalmente sucede en zonas donde llueve con mucha más frecuencia. Tiende a ser un hietograma más medio, más simétrico, mientras que aquí para Cartagena y para la costa atlántica el hietograma es muy sesgado hacia la izquierda. Tenemos también lo que es el hietograma de lluvia o curva de masa, que es una gráfica de lluvia acumulada. Todo esto ya lo vimos. Aquí pusimos un ejemplo de un hietograma de lluvia acumulada. La duración de la lluvia. Vimos también que la lluvia tiene una duración que nosotros tomamos unas duraciones artificiales, no necesariamente la lluvia, la duración que dura físicamente la lluvia precipitándose, sino que tomamos otros intervalos dentro de esa lluvia para análisis. Generalmente hacemos análisis de lluvias cada 5 minutos, para 5 minutos, para 10 minutos, para 20 minutos. Y en la medida en que la duración de la lluvia sea más pequeña, la intensidad va a ser mucho mayor. Entonces tenemos el concepto de intensidad, que es la relación entre la precipitación que cae por unidad de tiempo. Aquí tenemos el concepto de intensidad y el concepto de duración de la lluvia. Esas intensidades o esas precipitaciones
la cantidad de lluvia que cae en un sitio se puede representar mediante lo que se denomina las isoyetas, y las isoyetas son unas curvas en el terreno que representan un caso similar a las curvas de nivel, pero acá representan cantidad de agua que cae, precipitación. Mostramos también los registros, cómo son los registros. Aquí tenemos cómo es el registro de una precipitación. Vimos que cuando las líneas están horizontales no hay precipitación, y que estos registros, los que eran anteriormente en papel, porque hoy en día son magnéticos, ya el papel no se utiliza, pero anteriormente cuando se utilizaba el papel, un tambor que da vueltas y va registrando con una plumilla, vemos que esos tambores tenían un sifón que registraba 10 milímetros, y a lo que llega a los 10 milímetros el tanque sifona y entonces empieza nuevamente, y vimos que si queremos registrar una lluvia, pues tenemos que sumar todo lo que sube, y en la escala horizontal tenemos el tiempo. Cada cuadrito son 10 minutos, y en la escala vertical tenemos cada cuadrito es 1 milímetro. Entonces, hasta 10 milímetros es la medida que tiene el tanque. Entonces el tanque se vacía y sigue midiendo. Cuando llega y se coloca horizontal nuevamente es porque ya cesó la lluvia. O sea que entre este punto y este tenemos una lluvia. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, señor. Bueno, entonces aquí para rápidamente, yo creo que, Profe, disculpe. O sea, que ahí señor, sería sumar los puntos, o sea, sumar 10, 20, 30, 40, sí, exacto, 50 dentro de 1, 2, 3, 4, 50 minutos más o menos. exactamente. Ok, Exacto, aquí tiene, mire, 10, así aproximadamente, 10, 20, 30, 40, 50. Es una lluvia como de 60 milímetros, que cayó de 9 a 2. 1, 2, 3, 4, en 5 horas. ¿Sí? Más o menos. ¿Está claro? ok, o sea que lo de arriba, cada, pues decir, de 9 a 10 eso es una hora. Es una hora. Exactamente, aquí es una hora y cada cuadrito son 10 minutos, si no estoy mal. Creo que hay 6 cuadritos si mi vista no me falla. Ok. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada cuadrito son 10 minutos. Entonces nosotros generalmente hacemos la lectura cada 10 minutos de esto manual. Hacemos una lectura manual. Ya hay hasta unos programas para hacer eso, que escanean la foto y interpolan los datos. No sé qué tan preciso sea. Ya existen unos programas para, le toman la foto, escanean esto y hacen la lectura. Lo ideal es que después las interpolemos cada 5 minutos para hacer los análisis de intensidades máximas para una duración dada. ¿Sí? Bueno, todo esto está explicadito aquí en estos videos, en estas clases. Así que lo pueden repasar. Aquí tenemos una representación de lo que sería un hietograma sacado de estas gráficas cada 10 minutos. En algunas de los registros, en estas gráficas muchas veces aparecen unas líneas horizontales, muchas líneas en una lluvia. Esas líneas corresponden a que estos papeles se reutilizaban. Entonces, para que no se perdiera el papel, cuando no hay lluvia, el tambor da la vuelta y no se registra ninguna lectura. Entonces lo que hacían era colocar nuevamente el papel y le cambiaban un poquito el origen y seguían utilizando el mismo papel. O sea que cuando ustedes encuentren un registro
varias líneas horizontales y una gráfica, pues a estas líneas horizontales háganle caso omiso porque eso lo que está es reutilizando el papel. Generalmente, como les digo, existe el pluviógrafo, existe un sensor de nivel y una plumilla que registra en la medida en que el sensor, el tambor va dando vueltas. Es un tambor que se le pone un papel, el tambor da vueltas dependiendo cómo esté calibrado. Hay unas que pueden durar un mes, 15 días, una semana, etcétera. Y la medida que sube el nivel de ese sensor va marcando la plumilla en el papel. Aquí la plumilla empieza a marcar en la medida en que este elemento sensor, que para este caso específico yo he puesto como un flotadorcito, pero puede ser generalmente es un mecanismo un poco más complejo que esto esquemático que yo les estoy colocando aquí. ¿Alguna pregunta? Aquí tenemos una isoyeta, ¿sí? Una isoyeta Profe, de yo sí tengo una precipitación. pregunta. ¿Cómo? Yo sí tengo una pregunta. Sí. ¿Esas interpolaciones cada 5 minutos las hacemos de pronto Lineales. en las máximas lluvias o en No, todo el usted la va a tiempo? hacer dentro de, o sea, usted la va a hacer aquí, o sea, usted la toma cada 10 minutos, ¿sí? Ajá. Pero luego lo que hace es que interpola linealmente, cada Por eso, o 5. sea, me Esto refiero es en en todo el toda la tiempo. lluvia, sí, en toda la lluvia que registre, ¿sí? O sea, vamos a tener una lluvia, en vez de tenerla definida cada 10 minutos, lo que hacemos es que la definimos cada 5 minutos. Eso es para posteriormente hacer un análisis de intensidades máximas, ¿sí? Para que nos quede una mayor discretización del dominio de análisis y podamos nosotros tener una gráfica con mayor secuencia y con mayor número de puntos. Lo podemos hacer con 10 minutos también, pero tenemos menos números, menos puntos. Entonces se hace para obtener una mayor precisión en la determinación de las curvas IDF. Ok, profesor, gracias. Bueno, estábamos aquí hablando de las isoyetas, que las isoyetas son unas curvas como las curvas de nivel que representan precipitación. Pueden ser intensidades o puede ser magnitud de la precipitación. Generalmente se representa la precipitación total que cae durante un periodo, sea un mes, sea un año. Entonces podemos tener de pronto la isoyeta del mes de enero, del mes de febrero o la isoyeta anual, o sea, la que corresponde a la suma de lo que cae durante todos los meses. ¿Alguna cosa? ¿Algo más? Y el tema más, quizás donde más llegamos ya a la conclusión de es para dónde vamos nosotros es hacia las curvas de intensidad, duración, frecuencia. O sea, para nosotros encontrar las curvas de intensidad, duración, frecuencia, tenemos que trabajar un tema que es la intensidad máxima para un intervalo de duración. Entonces nosotros seleccionamos un intervalo de duración, por ejemplo, 5 minutos, y analizamos una lluvia y encontramos dentro de esa lluvia, por ejemplo, una lluvia de 1 hora puede haber tenido 12 lluvias de 5 minutos. Entonces, en esos intervalos de 5 minutos calculamos la intensidad y tomamos cuál fue la máxima que se presentó y así hacemos el cálculo de la intensidad máxima para cada intervalo de duración. En este caso partimos con 5 minutos de duración, después lo hacemos para 10 minutos, lo hacemos para 15, para 20, 25, hasta donde tengamos disponibilidad de datos o hasta donde la lluvia nos los permita. Porque si una lluvia que dura media hora no podemos encontrar una intensidad máxima para un intervalo de más de media hora. ¿Alguna cosa?
Bueno, aquí se expresa estábamos expresando la precipitación total acumulada, ¿sí? Donde tenemos una intensidad media, ¿sí? Tenemos la intensidad media que sería la diferencia de precipitación entre la diferencia de tiempo. Me da la pendiente de esta curva. O sea, si yo tengo una curva acumulada, la pendiente en un punto me va a dar la intensidad máxima. Pero como nosotros estamos haciendo un análisis discreto cada 5 minutos, entonces yo tengo que hallar es la secante para este intervalo y es la que me da la intensidad máxima para cada duración. ¿Alguna pregunta? Por ahora no, profesor. Entonces, la derivada de la precipitación con respecto al tiempo me da la intensidad máxima. O sea, si yo hago la derivada de esta curva con respecto al tiempo, tenemos la intensidad máxima. Y aquí tendríamos la intensidad para cada intervalo, ¿sí? Es la secante. La intensidad entonces para un intervalo dado de 5 minutos es delta P sobre delta de T. Tenemos delta de T y aquí tenemos delta de P. Les mostré unas tablas, cómo se calcula la intensidad máxima para una duración dada. Entonces hicimos un ejercicio de encontrar la intensidad máxima, por ejemplo, para 5 minutos. Aquí hicimos el ejercicio. Inicialmente se toma un delta, ¿sí? Un delta de tiempo. Aquí tenemos la precipitación acumulada y aquí tenemos el diferencial de precipitación para 5 minutos, que es de esta columna. Y acá tenemos la intensidad máxima para 5 minutos. Para este caso, la intensidad máxima para 5 minutos dio 720 milímetros por hora. Y así hicimos para 10 minutos. Tomamos el delta de precipitación que cae en un intervalo de 10 minutos. Calculamos la intensidad, nos dio 600. Así seguimos en este ejemplo. Hicimos con 15 y nos da un intervalo de una intensidad de 530 y así sucesivamente hicimos hasta 25, hasta 30 minutos. ¿Qué encontramos aquí? Que la intensidad máxima disminuye con la duración. Entre más grande es la duración, más pequeña es la intensidad, o dicho de otra manera, entre más pequeñito es el tiempo de análisis, la intensidad va a ser mayor. Aquí vemos el ejemplo para 5, 10, 15, 20, 25 y 30, donde la intensidad varía desde 760 hasta 360 milímetros por hora. Bueno, ¿alguna pregunta? No por el momento. Bueno, entonces creo que este es de los aspectos más importantes, saber seleccionar, tener claro el concepto de intensidad máxima para una duración dada, porque cuando tengamos los resultados de ecuaciones y de tablas, tenemos que saber qué representa. En este caso, fíjense que es el máximo, la máxima intensidad que se obtiene para una duración para una sola lluvia. Si estamos haciendo después estadística, entonces vamos a hacer para un año la máxima para cada duración. Entonces tenemos un máximo de máximo. ¿Está claro? Y esto es bien importante para cuando vayamos a ver el tema estadístico, ¿sí? Porque las series para análisis estadístico tienen que ser series seleccionadas.
porque se deben cumplir unas propiedades de independencia y de homogeneidad para que se puedan aplicar las leyes de la estadística. Si eso no es así, entonces cuando tenemos series que son dependientes los datos unos de otros, ahí no podemos aplicar los conceptos convencionales de la estadística. Tenemos ya entonces que aplicar otro tipo de conceptos. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, creo que yo les había enviado una información para hacer unos talleres, Eso ¿verdad? iba a preguntar, bueno, iba a preguntarle, ¿nos podría hacer el favor de enviarnos ese documento que acaba de mostrar en el video? Sí, sí, claro, yo se los envío. Con mucho gusto. Gracias. No tengo ningún inconveniente. Si no se los he enviado es por olvido, pero generalmente se los envío todos. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno. La siguiente clase, esa fue la clase de el 4/29, o sea, enero, febrero, marzo, abril 29. Creo que son las dos clases que debemos hacer énfasis. La del 4 y la de esta es del 4 del mes 5, ¿sí? Aquí ya vamos a hablar en esta clase, vamos a hablar de cómo las precipitaciones se distribuyen en una región, cómo calcular el valor medio que corresponde a una precipitación en una zona. Y hay varios métodos para determinar la precipitación media en una zona. Uno de esos es el método de la media aritmética, que no es más sino el de promediar todos aquellos datos que aparecen en una serie de estaciones que se encuentran alrededor de un punto en un área que nosotros queremos trabajar. Entonces tenemos varios puntos, ¿sí? Varias estaciones de medidas y queremos hallar cuál es ese valor que representa la media de esa zona. Entonces, uno de los métodos es la media aritmética, que consiste en tomar cada uno de los datos y promediarlos. Entonces, tenemos aquí esta zona y cada uno de estos datos los promediamos. Tenemos una precipitación en cada uno de ellos y uno de esos métodos es promediar todos los datos y decir que tenemos una precipitación media. Esto, como todos estos métodos, son metodologías aproximadas, porque cuando se tienen las estaciones se tienen como se construyeron en su momento y con los criterios que se tenían para hacerlo. Es posible que no sean una distribución simétrica, que podamos nosotros decir que cada punto tiene igual representación, ¿no? Porque pueden haber zonas donde hay mucha más información y zonas donde no hay información. Entonces, como el valor promedio es la suma de todos los valores de todas las estaciones dividido sobre el número de estaciones. Este, digamos, es el método más sencillo para encontrar la precipitación media de una zona. Tenemos también el método de los polígonos de Thyssen, que el método del polígono de Thyssen consiste en asignar a cada estación un área de influencia. Y luego lo que hacemos es una media ponderada por área, teniendo en cuenta el área de influencia que cada estación tiene. Y ese método se denomina el método del polígono de Thyssen. El polígono de Thyssen, entonces,
se hace un promedio ponderado por área. A cada estación se le asigna un área. Se le asigna el área más cercana. Entonces hay una ponderación de la precipitación por el área sobre la suma de todas las áreas. Nos da la precipitación media de acuerdo con el método del polígono de Thiessen. Aquí tenemos un esquema del polígono de Thiessen. Consiste en establecer una serie de polígonos y a cada uno de los polígonos se le asigna un área de influencia. Generalmente se trazan los puntos medios, se trazan unas perpendiculares a los puntos medios de las líneas que unen las distintas estaciones de medición y se toma el polígono que finalmente se genere como el área de influencia. Aquí tenemos, por ejemplo, este ejemplo. Este polígono que se generó representaría el área de influencia que corresponde a la estación 5 y así hacemos con la estación 4 y con todas las estaciones. Esto es lo que correspondería al método del polígono de Thiessen. Aquí tenemos. También tenemos el método de las isoyetas. El método de las isoyetas consiste en que se tienen curvas de precipitación y se calculan los valores teniendo en cuenta la influencia de cada una de las áreas que están encerradas entre dos isoyetas. En este caso, por ejemplo, tenemos la isoyeta que representa la precipitación P1, la precipitación 2, el promedio multiplicado por el área que hay entre las dos isoyetas es lo que nosotros sumamos para obtener la precipitación media de una zona y vamos aquí a mirar que las isoyetas son unas curvas que representan igual precipitación o representan igual intensidad de la lluvia. Entonces lo que se hace es a cada una de estas áreas entre dos isoyetas se le asigna la precipitación media. Esta área entre la isoyeta P4 y P3 le corresponde el área entre las dos multiplicado por la precipitación promedia, que sería P4 más P3 sobre 2. Al hacer una suma ponderada, una media ponderada de todo esto, tenemos la precipitación media. En este caso específico, este es el área S1 que corresponde a P1 sobre P2 al valor medio. Sería la precipitación que iría aquí entre P1 y P2 multiplicada por el área entre las dos curvas. ¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno, entonces esto es lo último que estábamos viendo. Vemos aquí cómo se calculan los valores de la precipitación media. También se pueden hacer métodos de las cuadrículas. También hay otro método que consiste en cuadricular la zona, pero esto es si tuviéramos más estaciones. Tenemos el método de las isoyetas. Bueno, luego que tenemos ya representada la precipitación, viene entonces la frecuencia. Tenemos la estación, tenemos la frecuencia. ¿Sí? Entonces la frecuencia es el número de veces que un evento se da en un determinado tiempo o cuando ustedes
tiran una moneda, cara y sello, entonces la frecuencia es el número de veces que cae de un lado sobre el número total de ocurrencias. Eso da la probabilidad de que un evento se dé. Sin embargo, en hidrología, la frecuencia se refiere está asociada con un concepto que es el periodo de retorno, donde el periodo de retorno es el inverso de la probabilidad de ocurrencia de un evento. Entonces, la frecuencia en hidrología es el número de veces que una precipitación de cierta magnitud es igualada o excedida en un determinado número de años. ¿Qué tan frecuentes se dan los eventos? Cuando una lluvia tiene una frecuencia de 1 año, 2 años, 5 años, se refiere a las lluvias que se presentan cada 1, 2 o 5 años en promedio. También se le denomina periodo de retorno. Entonces, en realidad, el periodo de retorno es el inverso de la probabilidad de que un evento sea igualado o excedido por lo menos una vez en un determinado número de años. Periodo de retorno es 1 sobre la probabilidad de que un número X sea mayor que un valor X sub T. Se han planteado algunos estimados para calcular el periodo de retorno. Uno es n más 1 sobre m y otro es n sobre m, y hay otros más, pero estos son los más comunes. Generalmente el que se considera más preciso es el de n más 1 sobre m. Sin embargo, muchas veces en ausencia de datos y de otros factores mucho más grandes, pues no requiere tanto esfuerzo el selección de la ecuación para el cálculo del periodo de retorno, dado que el periodo de retorno es más preciso en la medida en que tengamos muchos más años de registro. Si tenemos pocos años de registro, pues la precisión en los estimados no van a ser tan confiables. ¿Preguntas? Bueno, entonces ya hemos hablado de la intensidad, de el espacio, de la duración de las lluvias y de la frecuencia. Y vamos a ver al final cómo todos estos conceptos se reúnen en uno que se denomina curvas de intensidad, duración, frecuencia. Curvas de intensidad, duración, frecuencia. Pero también tenemos que hablar del tipo de series. Las series para análisis estadístico tienen que ser seleccionadas, ¿sí? Tienen que seleccionarse con algún criterio. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, series de duración completa. Bueno, vamos a ver aquí vimos cómo se calcula el periodo de retorno, que consiste en tomar todos los datos y ordenarlos de mayor a menor. Los vamos ordenando de mayor a menor y así nos permite calcular el periodo de retorno. Tenemos una serie de datos, entonces lo ordenamos de mayor a menor. Y el mayor valor tendrá un periodo de retorno igual al número de datos n sobre 1. En este caso, si habíamos hablado que eran 31 datos, entonces el periodo será 33 calculado con esta ecuación de n más 1 sobre m y será 31 en el otro caso. Aquí es 32 y aquí es 31. Son dos expresiones para la estimación del periodo de retorno. Bueno, ¿alguna pregunta?
Como les decía, las series hidrológicas para su análisis se deben seleccionar. Yo tengo que escoger de tal forma que las series cumplan de que todos los datos son uniformes, que son seleccionados sin que haya dependencia de un dato con otro. Entonces tiene que haber independencia y tienen que tener la misma probabilidad de ocurrencia. Si eso no se cumple, pues no podemos aplicar las normas de la estadística convencional. Tenemos que buscar otras nuevas teorías. Entonces tenemos la serie de duración completa, que está formada por toda la información que se haya registrado. Tenemos las series de duraciones parciales, que es una serie de datos seleccionados de tal manera que su magnitud es mayor que un valor base predeterminado. Tenemos la serie de excedencia anual, que es una serie de duración parcial en la cual se selecciona un número de datos igual al número de años de registro. Tenemos las series de valores extremos, que son las que más se trabajan con los máximos de una serie seleccionados con algún criterio, pueden ser series máximas o series mínimas. Y eso, a esas series es que le aplicamos estos conceptos, por ejemplo, de relaciones intensidad, duración, frecuencia. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Estas son las series de intensidad, duración, frecuencia, donde tenemos en un eje la intensidad, en otro eje la duración, y cada una de estas gráficas representa el periodo de retorno. ¿Alguna pregunta? No, bro. Ok. Bueno, entonces ya luego viene qué ecuaciones son las que representan las curvas IDF. Y para eso, pues cada curva IDF debe estar calibrada para cada región. No necesariamente los datos que se obtienen para una zona son los que valen para otra. Entonces nosotros tenemos que tener información regional para calcular los parámetros. En este caso los parámetros son CE y F. CE y F son los parámetros que se deben calibrar para cada región. Y se calibran con datos de la región. Si no tenemos datos, pues todo lo que hagamos, todos los estimados que traemos de otra parte importado, pues nos van a dar unos valores que no son tan consistentes con la realidad. Es lo más probable. Sí, es posible que den valores parecidos, pero no, hasta que no validemos y no midamos, no estamos seguros que eso sea así. Aquí tenemos una ecuación que se utiliza para el cálculo de la intensidad, que es KT a la M sobre T más D a la N. Esta es la ecuación que yo uso generalmente. Y hay una forma, una técnica para calcular los parámetros. En este caso tenemos una curva de intensidad, duración, frecuencia para 5, 10, 15, 20 años. Tenemos la ecuación, ¿sí? Y igual a KT a la M. Todo lo que está encerrado en rojo son los parámetros que vamos a encontrar. Si nosotros le aplicamos logaritmo natural a ambos lados, nos quedaría lo siguiente. Tendríamos el logaritmo de I igual al logaritmo de KT a la N menos el logaritmo de TD. Y aquí lo que estamos es haciendo una metodología para encontrar los valores de KM, D y N. Aquí explicamos cómo calcular los valores de cada una de los parámetros. Bueno. Y al final
creo que les envía a cada uno un registro de estos, de lluvias, ¿sí? Creo que les envía a cada uno unas lluvias para hacer un trabajo. ¿Alguna pregunta? Profe, sí, de esa lluvia que usted envió, habían unas que no estaban completas y habían otras que eran extensas, entonces usted veía y pues no alcanzaban una distinta para cada compañero. Y quedan que iban a enviar otra lluvia, pero ajá, se metió la cuestión esta y no Ok. se pudo eso. La idea es que cada uno tenga una lluvia o sí, yo entonces les mando otras más. Yo creo que les mandé al grupo, ¿verdad? O les mandé a todo el grupo un conjunto. Entonces, si ya se repartieron las lluvias y quedaron algunas pendientes, yo entonces ¿cuántas quedaron? Sería bueno y yo les envío otro número de lluvias, porque realmente hay bastantes lluvias, ¿sí? Pero al final yo creo que les mandé un archivo donde había muchas lluvias para que cada uno lo Sí, escogiera. profesor, y por ahí en el grupo inclusive ya estábamos cada uno escogiendo la que ¿Cierto? queríamos. Sí. Exacto, ok. Igual es para que ustedes miren toda la cantidad de información que hay, cómo se debe hacer. Y en Colombia, y yo creo que en casi todas partes, la mayoría de las lluvias no se analizan, no se han analizado, hay muchos datos y ese es nuestro problema, que los datos están almacenados, por ejemplo, el IDEAN tiene unas bodegas donde todos esos registros hidrológicos están guardados, almacenados, pero no hay la disposición ni el dinero para hacer análisis de todos esos datos. Y nosotros eventualmente dentro de proyectos de grado hacemos el intento por aportar, ¿sí? Con nuestro trabajo y con el trabajo de ustedes a tener algunas relaciones funcionales y eso es lo que hemos hecho en algunos proyectos, en algunos trabajos locales, ¿sí? Bueno, yo creo que con esto Para ese trabajo era que yo le preguntaba porque yo lo tenía, pero cada 10 minutos, o sea, no había hecho las la interpolaciones cada edición, 5 sí, se minutos. pueden hacer cada 5 minutos y vamos a obtener una mejor precisión, tenemos más datos para análisis. Bueno, ¿alguna otra cosa? Entonces yo ahorita les voy a hacer varias cosas, les voy a dar en montar las clases. No sé si me las monto todas o monto las últimas dos, ustedes me dirán. Todas, profesor, para encontrarlas todas en un mismo lugar. Ok, entonces la voy a montar en YouTube ahorita y luego les creo el video. Perdón, el Drive. Cuando las monte en YouTube, por favor nos dice cómo encontrarlas. Ok, con mi nombre, Alfonso Arrieta Pastrana. Gracias. Bueno, bueno, jóvenes, si no hay, alguien llegó con posterioridad. Sí, profe, Hammer Pérez. Hammer. Ok, entonces si no hay nadie más, creo que por el día de hoy tenemos este recorderis y vamos entonces a ponernos en sintonía todos. Ahí están las clases ya. Entonces la próxima clase hacemos un recuento ya más detallado porque ya ustedes han tenido el tiempo para ver los videos. Si no hay más preguntas, si no hay más inquietudes, doy por concluido el periodo sincrónico del día de hoy. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Que tenga buen día. Bueno, señores, entonces que estén muy bien. Vamos a detener la grabación. Feliz día para todos. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.